Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz. Bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Hertz, al podcast Frecuencia Hertz de la diputada que nos acompaña. Bienvenida, diputada, a su programa. Hola, muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Buenos días. Este podcast que se escucha a toda hora. Y tenemos un ilustre invitado para este programa, Fernando Atria, abogado, profesor y académico constitucionalista en la Universidad de Chile. En 1999 obtuvo un doctorado en la Universidad de Edimburgo, Escocia, y durante los últimos años ha participado activamente en el debate ciudadano sobre la reforma educacional y constitucional, fundador de la Casa Común y presidente del movimiento político Fuerza Común y candidato a la próxima convención constituyente. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oiga, Fernando, usted es candidato constituyente. ¿Por qué no nos cuenta por qué distrito va y más o menos cuáles son sus propuestas más importantes, que ha sido tan relevante usted siempre en todo el debate constituyente? Bueno, gracias por eso. Efectivamente, el domingo pasado lanzamos nuestra candidatura al Distrito 10, a la Convención Constitucional por el Distrito 10, con la idea de llevar a la Convención Constituyente las cuestiones los temas centrales de lo que nosotros vemos como lo que necesita una nueva Constitución. Uh-huh. Y yo diría que lo primero, necesita cambiar la forma política, necesita una política que esté legitimada ante el pueblo, y para estar legitimada tiene que ser una política capaz de actuar transformadoramente. Yo creo que eso es lo que nos dimos cuenta todos los ciudadanos con las marchas de no más AFP, que daba lo mismo cuántos cientos de miles de personas marcharan contra la AFP. Daba lo mismo la opinión que los ciudadanos y ciudadanas tuvieran sobre si debía haber una AFP, porque ese poder, el poder de decidir sobre la AFP, ya no era de los ciudadanos. Lo había decidido Pepe Piñera junto con Pinochet a principios de los 80. Eso, que la forma política actual nos niega el poder de decidir sobre AFP, sobre reconocimiento de pueblos originarios, sobre descentralización, sobre refundación de carabineros, sobre la educación, sobre la salud, etc. Eso es lo más importante, creo yo, que tiene que cambiar la nueva Constitución. Y después hay otras cosas, como por ejemplo, erradicar el Estado subsidiario y cambiarlo por un Estado social, sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico, etc. Esas son, como dicho muy en breve, las características de lo que yo creo que debería ser la nueva Constitución. Entregarle más soberanía al pueblo en su capacidad de decisión. Porque yo creo que la herencia de estos 30 años de esta forma política ha sido que la idea democrática de que el poder viene del pueblo, yo creo que ha perdido toda realidad en la experiencia de las personas. Yo creo que hoy día es pura palabrería, así es vivida, ¿no? O sea, que el poder que maneja la política institucional es un poder del pueblo, que es la idea democrática fundamental, ¿no? Que la política institucional representa al pueblo. Yo creo que eso está bien. Los estudiantes de Derecho tienen que repetirlo porque si no los reprueban en los cursos, pero no es vivido, no tiene realidad en la experiencia. Y eso es lo que la nueva Constitución tiene que cambiar. Bueno, antes que nada, felicitaciones, Fernando, por tu candidatura a la Convención Constitucional. Vas a hacer un aporte, imprescindible en la redacción de la nueva Constitución, y yo concuerdo con todo lo que ha señalado Fernando. Efectivamente, toda esta institucionalidad, ¿no es cierto?, impuesta por la Constitución pinochetista, que por muchas reformas que le hayan hecho posteriormente, continuó siendo lo que es, digamos, una Constitución profundamente antidemocrática, y tenemos la oportunidad, por décadas después, de poder realmente firmar un pacto social, porque la Constitución del 80 no es ningún pacto social, fue algo impuesto, por cierto. Y concuerdo, como digo, con lo que ha señalado Fernando. Creo que también es muy importante que podamos generar una unidad en torno al modelo económico de desarrollo que se impuso en este país, que ha quedado a nivel global, digamos, está hoy día en crisis. No es solamente en nuestro país, es a nivel global, un sistema que ha mostrado al calor de la pandemia todos sus déficits. Entonces creo que esa es una agenda importante para la unidad, Fernando,
el Estado realmente que garantice los derechos sociales, que no sean solo bienes de consumo, bueno, lo que hemos repetido a lo largo de tanto tiempo. Bueno, eso. Uh-huh. Se nos viene un 2021 lleno de elecciones en nuestro país y evidentemente la elección de los constituyentes del próximo mes de abril probablemente es de las más significativas. Este podcast lo escuchan fundamentalmente gente joven entre los 25 y los 32 años quienes tienen acceso a Spotify y de alguna manera lo que uno ve en las redes sociales, que son los espacios donde está la mayoría de los jóvenes, que hay una suerte de ausencia de contenido respecto y de claridad respecto de qué es lo más importante a la hora de elegir un candidato constituyente. Hay mucha desconfianza por un poco el monopolio que hay de los partidos en la elección de los constituyentes, cierta desconfianza de la ciudadanía. ¿Qué es lo que creen ustedes que deben sopesar los chilenos a la hora de elegir un representante a la Convención Constitucional? ¿En qué se deben fijar? Bueno, yo estoy yendo a muchos conversatorios con asambleas o cabildo y cosas así, organizaciones sociales, y una de las cosas que preguntan es cómo podemos llegar a la convención. Y esta es una pregunta que es bien profunda, porque si uno piensa que una organización social llega a la convención en la medida en que uno de sus miembros está en la convención, entonces no puede funcionar así la representación. No puede ser que una organización solo está representada en la medida en que hay uno de sus miembros en la convención. Tiene que haber una forma de representación que permita decir que esos 155 o 179, espero que sean, yo espero que sean, representan a todos. Y esa idea de representación hoy día es la que está en duda. O sea, que hoy día, como decía yo creo que no tiene mucha realidad. Y ese es nuestro problema. Entonces, yo pensaría que desde el punto de vista de que, o sea, que una organización social, que un cabildo, que una asamblea esté en la convención, quiere decir que la visión constituyente que tiene ese cabildo, esa asamblea, esa organización, está representada en la convención. Entonces, yo esperaría que la discusión que lleve a la elección del 11 de abril sea una discusión menos sobre las características personales de los candidatos y más sobre las visiones constituyentes de los candidatos. El problema, claro, es que en un contexto de deslegitimación institucional, las características importantes, en particular si es confiable, etcétera, si es probo, en fin, si reúne todas esas características, se hacen importantes. Y yo creo que es inevitable que eso esté presente. Por lo tanto, va a haber parte de la discusión que va a ser respecto de las características personales de los candidatos, su historia política, etcétera, como una manera de acreditar. Pero este es el punto. Yo creo que eso tiene que ser entendido, que lo que se está discutiendo ahí no es la simpatía de la persona, es la manera en que se acredita que la visión constituyente que ese candidato o candidata declara va realmente guiar su participación en la Convención Constitucional. Porque yo creo que la discusión tiene que ser una discusión sobre visiones constituyentes y la realidad del hecho de que el que declara una va a actuar conforme a ella. Porque una de las cosas que hemos aprendido en 30 años es que una cosa son las declaraciones que se hacen en las campañas y otra cosa es lo que esos mismos agentes hacen una vez que son elegidos. ¿No? Entonces, hay una dimensión que va a ser personal, pero yo la entendería no como un problema de simpatía, inteligencia, claridad, etcétera, no, sino como acreditación en términos de las características personales, de que la visión constituyente que ese candidato o candidata tiene va efectivamente a guiar su participación en la Convención Constitucional. Y yo esperaría que sobre eso fuera sobre la discusión en la campaña. ¿Y hay alguna manera de garantizar, a lo mejor en el reglamento que defina la propia convención en el futuro, que las ideas que declara este candidato tengan que estar presentes después en el ejercicio que haga posterior en la discusión? ¿Es posible algo así o no? Bueno, yo no pongo muchas expectativas en las reglas jurídicas que se apliquen a la convención. Por supuesto que eso va a ser importante y habrá que discutirlo y acordar las mejores posibles. Yo creo que la cuestión fundamental que hoy día aparece como la cuestión de quiénes van a ser candidatos, ¿no? Y los independientes, etcétera. Esa es la manera en que se discute este problema hoy día. Pero desde el 11 de enero, esa discusión se va a cerrar, porque se va a haber resuelto ese problema, bien o mal, el problema de quiénes son los candidatos, ya van a estar inscritos. Desde el 11 de enero, lo que vamos a estar discutiendo es lo que tú dices, Germán. Vamos a estar discutiendo
¿cómo va a funcionar la Convención Constitucional para efectivamente ser un reflejo de la discusión constituyente que va a estar ocurriendo en todo el país? Y eso es una cuestión de que yo creo que va a depender. Por cierto que va a importar el reglamento. O sea, algunos sugirieron hace algunos meses, ¿se acuerdan ustedes?, que las deliberaciones de la convención sean secretas por 6 meses más. Eso yo creo que es una receta para el fracaso. Importa el reglamento, pero yo creo que importa más la exigencia de una ciudadanía movilizada que simplemente no acepte una convención que funciona a puertas cerradas y en sus propios términos, sino que exija y de ese modo consiga, del mismo modo en que se consiguió, por ejemplo, el primer 10%, ¿no? Eso se consiguió por una ciudadanía que lo exigía. Entonces, exija una convención que opere abierta al pueblo, en discusión con esa otra conversación constituyente que va a estar ocurriendo fuera de la Asamblea, en todas partes de Chile. Esa movilización popular, creo yo, que claro, por supuesto, los comentaristas oficiales llaman presión de la calle y la descartan, ¿no? Porque esa es la manera en que se ha funcionado a los 30 años. Pero esa presión, exigencia popular de una convención que opere abierta, más allá de de las cuestiones jurídicas, yo creo que va a ser la cuestión decisiva de la cual va a depender que lo que salga de esa convención sea reconocido como representativo del pueblo chileno o no. Sí, sí, concuerdo plenamente. Mira, 2 cosas. Efectivamente, es la visión constituyente de los candidatos, ya sean de partidos políticos o independientes, lo que importa para su elección. Y en ese sentido, creo que los partidos políticos además tienen que entrar a entender bien la composición del movimiento social. Entender qué es el movimiento social actualmente, porque es la suma de muchos colectivos con muchas reivindicaciones. Creo que eso es algo muy importante que los partidos políticos deben tener en consideración. ¿Qué es el movimiento social? Y efectivamente presentar sus candidatos y los independientes y ser elegidos de acuerdo a la visión constituyente. Y por otro lado, efectivamente, así como el proceso constituyente lo impuso la gente, la ciudadanía movilizada a partir fundamentalmente del 18 de octubre, que es como el hito del 2019, pero es eso lo que abre el proceso constituyente y por lo tanto, a mi entender, es la ciudadanía la dueña del proceso constituyente. Y efectivamente, cuando ya funcione la Convención Constitucional, tiene que ser abierta y solo la presión de la ciudadanía es lo que va a hacer que esa Constitución sea redactada, se recojan propuestas que tengan que ver con las demandas reales de la gente. Eso creo que son los 2 elementos fundamentales. O sea, no nos podemos olvidar que el proceso constituyente, insisto, le pertenece a la gente que se sacó la mugre día tras día, fundamentalmente a partir del 18, pero también antes, en las movilizaciones anteriores al 18 de octubre. Oigan, una cosa, esta futura convención constitucional nos exigirá una importante capacidad en el debate, en el contenido del mismo, exigirá también una capacidad de dialogar, de escuchar, de llegar a acuerdos, pero por otra parte estamos en un momento, parece, bien polarizado, en donde la rabia, el abuso y a las distorsiones de este sistema han generado heridas bien profundas en nuestra sociedad. Y a esto hay que sumarle una pandemia feroz que ha dejado muertos, enfermos, un sistema sanitario al borde del colapso, pérdida de empleo, crisis económica, etc. Es como la tormenta perfecta. ¿Cómo evalúan ustedes este clima social actual y cómo podemos perderle el miedo a las grandes diferencias que tenemos y lograr que estas diferencias, en especial la diversidad, sean un aporte al diálogo? Yo creo que este clima social es un clima que, claro, para la política institucional es novedoso, porque ahora, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, esta es una política institucional que se sabe en la mira ciudadana, ¿no? Que está, que la ciudadanía, el pueblo está atento a lo que pasa. Y eso, claro, ha producido efectos, ¿no? Lo que estamos viendo sobre el retiro del 10%, yo creo que es la demostración más clara de eso. Y yo creo que el proceso constituyente va a ser así, porque yo creo que el pueblo ya perdió la
inocencia constitucional, ya esta idea de, muy bien, gracias por sus movilizaciones, que pusieron un tema muy importante en la mesa, pero ahora déjenos a nosotros decidir, porque nosotros somos los que sabemos, eso yo creo que ya no va más. Eso lo escuchamos en el pasado, se decía seriamente, pero hoy día, creo yo, sería imposible decirlo, porque hay una ciudadanía que no lo va a aceptar eso. Entonces, y eso creo yo es la mejor garantía de éxito del proceso constituyente. Respecto de la posibilidad de discusión, efectivamente yo creo que hasta ahora las posibilidades de discusión han sido bien escasas, porque yo creo que quienes defiendan la Constitución del 80 hacen todo lo posible por reventar cualquier posibilidad de discusión. Entonces, la sola presentación de un proyecto de reforma constitucional es acusado como un intento de saltarse las reglas, de desahuciar los acuerdos, etc. O sea, eso a mí me parece absurdo. Un proyecto de reforma constitucional, por ejemplo, como el de Camila Vallejo, que se presenta y se acepta, o sea, en el entendido de que ese proyecto será una regla en la medida en que pase por los procedimientos establecidos y que eso exige 2/3 de los votos en el Congreso, etcétera, no puede ser acusado como a saltarse las reglas. Entonces yo creo que hay una especie como de conmoción que impide la discusión racional. Pero yo creo que ese escenario va a cambiar. Porque yo creo que tarde o temprano, yo creo que más pronto, de hecho, yo creo que ya se están dando cuenta quienes defendían la Constitución del 80, que el proceso constituyente es un proceso sin retorno. Es decir, todas estas bravatas que escuchamos de Andrés Alamán o de Pablo Longueira, de que si no nos dan todo lo que queremos, simplemente lo vetamos todo y no hay nueva constitución y volvemos a la Constitución de 1980 viviendo en un oasis como el 17 de octubre, o sea, yo creo que eso es completamente ilusorio. Si el proceso constituyente fracasa, nos vamos a quedar siendo regidos por una constitución que ha sido negada y enterrada por el 80% del pueblo en plebiscito. Eso es una crisis política considerable. O sea, no hay que olvidarse que la Constitución de 1925 surgió de una crisis política que duró casi una década. De eso estamos hablando. Y entonces cuando todos empiezan a darse cuenta, yo creo que eso está pasando, cuando todos empiezan a darse cuenta de que el proceso constituyente es un proceso que no tiene retorno, es decir, que necesita terminar de la manera más exitosa posible, con una nueva constitución que le dé garantías, bueno, dentro de todo, a todos, cuando todos veamos eso, no van a desaparecer los desacuerdos, por supuesto, pero sí se va a crear un contexto en el cual la discusión va a ser considerablemente distinta y la posibilidad de llegar a acuerdos constituyentes yo creo que va a surgir, como hoy día parece ser tan difícil, pero que se va a facilitar por eso. Sigo concordando con Fernando, por supuesto. Hoy día el espacio de debate está casi cerrado, y cerrado por quienes se oponen a los cambios, o sea, todo el establishment, ¿no es cierto?, se va directo a la yugular de quien pretende una reforma constitucional. Es eso solo, el proyecto que es de Camila, pero es de Camila Vallejo y de varios parlamentarios más, te demuestra, ¿no es cierto?, el talante, diría yo, bastante antidemocrático y autoritario de ciertos sectores del establishment. Y yo coincido en que el proceso constituyente es un punto de no retorno, efectivamente, porque si no, sería hundirnos más en una crisis política que, digamos, es absolutamente impensable o no sabemos cómo podría terminar. Por lo tanto, creo también que efectivamente es un punto de no retorno y que al ser un punto de no retorno y representar al 80% de este país, eso será necesariamente un espacio donde será posible debatir. Bueno, en un programa del establishment, como dicen ustedes, esto que estén tan de acuerdo sería catastrófico para el rating, pero como a nosotros no nos importa eso, nos parece bien que expresen ideas y también que buscar los puntos de acuerdo en una unidad de un mundo que yo creo que parece tan relevante e importante para todo lo que se nos viene. De cara un poquito a la contingencia, los quiero llevar hoy día. ¿Qué piensan ustedes respecto a la decisión del gobierno de llevar precisamente al Tribunal Constitucional el segundo retiro al 10%? Que yo creo que tiene harto que ver con lo que estamos diciendo acá, con esta intolerancia y digamos, autoritarismo que tienen ciertos sectores de la política nacional. ¿Cómo ven esto que está haciendo el gobierno de volver a recurrir a un tribunal constitucional tan delegitimado como el que tenemos acá en nuestro país? Bueno, yo creo que
toda la discusión sobre si el gobierno va al Tribunal Constitucional o no supone que hay una objeción de constitucionalidad al proyecto. Porque la cuestión se discute en términos puramente políticos, de si le conviene o no al gobierno, o le convenía o no al gobierno ir o no al tribunal y qué consecuencias hay. Está bien, esa es una parte de la discusión. Pero esa discusión tiene que, en parte, ser sobre si hay mérito, si hay razones para decir que el proyecto es inconstitucional. Yo leí con cuidado las 124 páginas del requerimiento y a mí me parece realmente un requerimiento vergonzoso. O sea, son páginas y páginas sobre irrelevancias, o sea, uno lee ese requerimiento y hay páginas y páginas sobre el detalle de la tramitación parlamentaria del proyecto, páginas y páginas sobre la historia de la seguridad social en Chile y el mundo comenzando de Bismarck, páginas y páginas sobre la teoría del poder constituyente originario y el poder constituyente derivado, páginas y páginas sobre la historia de la iniciativa exclusiva. Todas esas cuestiones son enteramente irrelevantes, pero cumplen la función de tapar el hecho de que una reforma constitucional no puede ser acusada de inconstitucional por ser contraria al texto de la Constitución. ¿No? O sea, eso es demasiado obvio para que tengamos que volver sobre eso. Y la otra, hay un argumento que podría ser. Ellos dicen, también el requerimiento dice, que el proyecto modifica el derecho a la seguridad social, y por eso sería una reforma que tiene que ser aprobada por 2/3 de los votos, etc. Porque el capítulo donde está el derecho a la seguridad social, capítulo 3, ese es uno de esos capítulos que tiene que ser aprobado por 2/3. Entonces el requerimiento dice, absurdamente, que una reforma autorice el retiro para fines no previsionales de fondos previsionales es una modificación, es contrario al artículo 19, número 18, la seguridad social, derecho a la seguridad social, y por consiguiente debería ser modificado con ese quórum. Pero el propio presidente está presentando un proyecto que también permite el retiro de fondos. Que lo acaban de aprobar en general en la comisión. Bueno, pero es que si el argumento del requerimiento de que autorizar el retiro de fondos es contrario al derecho a la seguridad social, es correcto, entonces el proyecto de ley, no de reforma constitucional, de ley que está presentando el gobierno, es también contrario al artículo 19, número 18. Y ese sí que sería inconstitucional, porque un proyecto de ley que va contra la Constitución, por supuesto que es inconstitucional. Entonces, la verdad es que yo creo que es un ejercicio de una suma de voladores de luces escondidas tras el fárrago del lenguaje abogadil en 124 páginas cuando bastaban 10, porque no hay argumento alguno. Yo creo que cuando toda esta discusión pase, este requerimiento va a ser usado en las escuelas de derecho para ilustrar el extremo de manipulación ideológica neoliberal al cual se llegó bajo la Constitución tramposa, con la finalidad de proteger las AFP. Bueno, en las redes sociales, en Twitter, Fernando hizo un hilo muy explicativo acerca del carácter de este requerimiento del gobierno ante el Tribunal Constitucional. Ahora, toda esta manipulación, como dice Fernando, ideológica, brutal, esta avalancha, esta furia desatada de parte del gobierno en relación con el tema de la AFP, tiene que ver ¿por qué? Porque la AFP, los mal llamados fondos de pensiones, porque a mí no son fondos de pensiones, estos son fondos de inversiones empresariales, la apropiación que se hace del salario, ¿no es cierto?, por parte de ciertos grupos, es el corazón del sistema. Este sistema llamado de capitalización individual, que es un sistema de verdad muy canallesco, muy perverso, y que creo que expresa más que ningún otro el abuso al que ha sido sometida los ciudadanos y las ciudadanas de este país día a día, desde que nacen hasta que mueren. Porque el apropiarse de los salarios para que estos grupos tengan plata fresca a raudales todos los meses y se los presten entre ellos, además y en sus empresas relacionadas, es uno de los mayores abusos. Sí, y ahora yo acabo de ver un video del presidente, que es el presidente de la SOFOFA, creo que es, ¿no? El señor Sutil. Sí, SOFOFA o la CPC, no sé. Diciendo, no, hay un bien superior, que son las pensiones de los trabajadores. O sea, resulta que la SOFOFA ahora es el partidario número 1 de los trabajadores. Y diciendo, no, sí, pero sí, no hay tanta necesidad, hay trabajo disponible, las empresas tienen puestos libres y la gente no trabaja porque quiere seguir recibiendo los beneficios. O sea, cuando uno tiene un sistema de pensiones, que cada vez que es puesto en riesgo por algo, los que salen en su defensa son el presidente de la SOFOFA, los banqueros, los economistas neoliberales, etc. Cuando salen ellos y no salen los trabajadores, los sindicatos, bueno, eso muestra algo, porque uno pensaría, los beneficiarios de un sistema de pensiones
son los trabajadores. Para eso existen, ¿no? Para proveer pensiones para los trabajadores. Eso es lo que uno cándidamente pensaría. Ese es el sentido de un sistema de pensiones. Pero en Chile resulta que cuando hay problemas con el sistema de pensiones, cuando está sujeto a crítica, etcétera, los que salen en su defensa no son los trabajadores. Yo no he visto muchos sindicatos y trabajadores saliendo a defender el sistema de pensiones diciendo que el 10% es una cosa terrible, etcétera. No, salen los empresarios y nos hemos tragado esta rueda de carreta por 30 años. Bueno, no 30 años, esto ya viene de algún tiempo este movimiento, ¿no? Pero nos hemos tragado esta rueda de carreta. También yo creo que este es un caso que en el futuro, cuando miren atrás, van a decir cómo aguantaron un sistema como ese durante 30 o 40 años. Oiga, en relación un poco a lo que estamos hablando y a lo que está haciendo el gobierno o no haciendo, el gobierno últimamente ha caricaturizado las facultades del Congreso hablando de un parlamentarismo de facto, cuando lo que tenemos es un gobierno que no solo está deslegitimado, sino totalmente paralizado. ¿Qué piensan ustedes de esa propuesta que hizo inicialmente el senador Guillé de adelantar las elecciones presidenciales para abril? Y que tengo entendido que parlamentario Mulet y otros presentarían pronto una reforma constitucional que permita adelantar las elecciones presidenciales para abril. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, yo creo que a puertas del proceso constituyente, yo no sé si es la iniciativa que pone más, que contribuye más a crear un espacio de discusión y conversación adecuado para el proceso constituyente. Así que yo entiendo el diagnóstico de un gobierno que está paralizado, que se quedó sin agenda. Claro. Pero yo no sé si esa solución sería mejor que el problema que tenemos. Así que yo no estoy seguro de que me parezca, o sea, por supuesto los parlamentarios tienen todo el derecho a presentar los proyectos de reforma constitucional que quieran, pero yo no sé si esa es una solución adecuada a la situación que vivimos, sobre todo cuando estamos, como decía, a puertas de un proceso constituyente que ya empezó con un plebiscito, bueno, empezó el 18 de octubre en realidad, pero continúa con un plebiscito en que el 80% lo quiere. Y entonces yo creo que la pregunta hoy día es cómo se crean las condiciones más adecuadas para ese proceso constituyente. Claro, o sea, en términos políticos quizás no es tan sensato hacerlo porque afectaría al propio desarrollo de la elección de los constituyentes, dices tú. Sí, yo creo. Aun cuando yo creo que el diagnóstico de un gobierno que se quedó sin agenda es totalmente correcto. O sea, este gobierno se acabó en términos de la promoción de un proyecto político. En realidad se quedó sin agenda el 18 de octubre. Porque, si me permite un minuto aquí para decir esto. Cuando la derecha llegó al gobierno, la interpretación que le dieron a su triunfo electoral es que el pueblo chileno había rechazado la agenda de transformaciones del proyecto de Bachelet y que quería más neoliberalismo. Entonces recordemos en qué consistía la agenda del gobierno antes del 18 de octubre. Era una reforma tributaria para los más ricos, restablecer la selección escolar, una reforma de pensiones que originalmente era más ahorro individual solamente, administrado por las AFP, precarización laboral. O sea, era una plantilla de relegitimación neoliberal. El diagnóstico era: tenemos demasiado poco neoliberalismo en Chile, ¿no? Así que vamos a darle más. Y bueno, o sea, yo creo que a esta altura es evidente que ese diagnóstico de que el pueblo chileno había rechazado el proyecto transformador de Bachelet y quería más neoliberalismo, siempre estuvo fenomenalmente equivocado. Fue un error tan grande que una agenda política que iba en esa dirección llevó a que el país, como dice la prensa, estallara. Y eso, claro, quiere decir que toda la agenda política del gobierno quedó derogada por el pueblo. Y ahora, claro, ¿cómo gobierna un gobierno cuyo proyecto ha sido rechazado de la manera brutal que ha sido rechazado? Y que además, digámoslo, no tiene mucha habilidad política. Bueno, por supuesto que eso es un problema. Yo no quiero decir que no lo es, pero yo no sé si la manera de solucionarlo es elecciones anticipadas cuando ya tenemos un proceso constituyente en curso. Efectivamente, creo que la petición de elecciones anticipadas con este proyecto de reforma constitucional que va a ser ingresado por algunos parlamentarios encabezados por Jaime Mulet está evidenciando lo que señala Fernando realmente, es decir, el desgobierno, un gobierno que se quedó no solo sin agenda, sino que no es capaz hoy realmente de gobernar con mayúsculas, efectivamente. Ahora, respecto a la oportunidad del proyecto, bueno, podemos tener opiniones
en un sentido o en otro. Habrá que ver si la oportunidad política corresponde o no, pero sobre todo está evidenciando esto, el hundimiento, por así decirlo, del gobierno. Eso es lo que evidencia. Y yo quisiera, mira, antes de terminar, de todas maneras, a través de este podcast, reivindicar lo que fue la propuesta de la presidenta Bachelet cuando inició el proceso constituyente, que fue tan importante, los cabildos que en ese momento surgieron, bueno, este proceso que fue boicoteado y que fue terminado, ¿no es cierto?, precisamente por el sabotaje de sectores de la propia coalición de gobierno, que impidieron que el proceso constituyente siguiera. Yo quiero de verdad en esto rendirle a mi juicio, merecido homenaje a la presidenta y a su iniciativa del proceso constituyente entonces. Y en este caso, aprovechando lo que dice usted, diputada, ¿ustedes ven posible que en la próxima discusión se puedan recuperar estas bases ciudadanas que ya fueron sistematizadas de un proceso que fue importante, que no tuvo la masividad, evidentemente, que está teniendo ahora, por lo que señala la diputada, pero fueron 200.000 personas las que participaron y esas bases ciudadanas están sistematizadas? ¿Usted ve, Fernando, posible recuperar lo que se hizo ahí para que sea parte y sea un insumo en esta discusión que se nos viene? A ver, antes de eso déjame referirme a lo que decía Carmen, porque yo estoy completamente de acuerdo. O sea, ahora sabemos que la última oportunidad que hubo para solucionar el problema constitucional sin que hubiera estallido, fue el proceso constituyente de Bachelet. Y esto es importante, porque ese proceso fracasó por la oposición, bueno, primero desatada de la derecha. Yo diría, nunca hay que olvidarse, ¿no?, de esa oposición. Está bien, a eso se le sumó, y tiene toda la razón Carmen, una oposición dentro de la nueva mayoría. De hecho, yo creo que el ministro del Interior de entonces, Jorge Burgos, era el principal opositor a la nueva Constitución. Y esto es importante recordar quiénes hicieron fracasar la última oportunidad que hubo para solucionar el problema constitucional sin estallido, porque son los mismos que ponen el grito en el cielo ante las consecuencias del estallido y dicen, oh, la violencia, oh, que no se condena, oh, y ellos tienen, creo yo, la principal responsabilidad política, está bien, a lo mejor no jurídico-penal, pero la principal responsabilidad política por el hecho de que para que se pudiera abrir el proceso constituyente, para que pudiera haber un plebiscito constituyente, que el mismo Jorge Burgos llamaba un atajo raro cuando era ministro, el mismo plebiscito, para que pudiera haber ese plebiscito fue necesario que se quemara el metro. O sea, yo creo que eso muestra la incapacidad de la política chilena, que no puede actuar sin que pase algo como eso. Y yo creo que a quienes hicieron que fracasara el proceso constituyente, hay una cuenta política que pasarles, y es esa cuenta. Ellos son los que hicieron. Los mismos que hoy día ponen el grito en el cielo ante la agitación, las manifestaciones en la calle, etcétera, esos mismos son los que hicieron eso inevitable por la vía de cerrar todas las puertas que podrían haber permitido una forma distinta. Respecto de las bases, bueno, por supuesto, eso fue un proceso de discusión ciudadana y eso quedó, eso está ahí, se ha sistematizado y yo creo que va a ser, por cierto, un elemento más en el proceso constituyente. Yo no creo que vaya a tener un elemento especialmente, que tenga una dimensión especialmente significativa, entre otras cosas, porque yo creo que ahora la discusión ciudadana en cabildo, asamblea, etcétera, está llegando a niveles de intensidad muy superiores a lo que incluso en ese momento ocurrió. Pero eso no quita que siga siendo un elemento importante para la discusión. Bueno, oye, muy agradecido, Fernando, por acompañarnos en este programa. No te quitamos más tiempo. Vamos cerrando este podcast constituyente de Frecuencia Hertz. Te deseamos mucha suerte en lo que viene. Creemos que eres una persona muy relevante, muy importante en la discusión constituyente, que esperamos que aquí quienes escuchen y están en el Distrito 10 voten por ti. Y nuevamente gracias por ser parte de este programa el día de hoy. No, muchas gracias a usted, especialmente a la diputada Carmen Hertz, por la invitación, y yo feliz de volver cuando ustedes quieran invitarme de nuevo. Estupendo, pues ya sabemos, entonces te vamos a volver a molestar. Muchas gracias por acompañarnos. Diputada, despídase de sus radioescuchas. Sí, bueno, agradecerle nuevamente a Fernando su colaboración, que es tan importante siempre que esté, todo lo que nos dice, es tan certero en todos sus diagnósticos, en sus proposiciones. Así que también yo le deseo la mayor de las suertes
como candidato a la convención es, vuelvo a reiterar, un imprescindible en la Convención Constitucional, y me despido de todos y todas con un gran abrazo, digamos, para todos y todas. Bueno, diputada, estamos así finalizando un nuevo capítulo de podcast de Frecuencia Hertz. Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz.